hablar del tema de Shavuot, ya que la próxima semana no vamos a tener clase. Sin embargo, no quiere decir eso que no vamos a hablar del tema de la parashá de la semana, ya que la parashá que nos toca esta semana es Parashat Bamidbar, donde empezamos a leer el Sefer Bamidbar, el libro que lleva el nombre de la parashá, y tanto la parashá como el libro llevan el nombre del Bamidbar, que la interpretación de la palabra Bamidbar, la interpretación, digamos, común es el desierto. Pero vamos a ver, Bezrat Hashem, que hay algo más en esta palabra, más que el desierto, en la palabra Bamidbar. Y Parashat Bamidbar se lee casi siempre alrededor de la fiesta de Shavuot, que si tiene algún contacto especial con Shavuot, y no es casualidad. No es casualidad que el desierto es el lugar donde Dios nos dio la Torá. De hecho, el Midrash dice que el Ar Sinai realmente fue Ara Moriah, fue el monte que está en Jerusalén, donde se encuentra Beit HaMikdash. Y como que hubo un milagro y la montaña, Dios la arrancó y la llevó desde Jerusalén y la puso en el desierto donde está Ar Sinai. Y la verdad es que si realmente Dios quería que se entregue la Torá en esta montaña, en la que se llama Ara Moriah, entonces ¿por qué tuvo que hacer este milagro y traer la montaña hacia el pueblo, en lugar de llevar el pueblo en forma más natural, digamos, hacia la montaña? Quiere decir que sí es cierto que Dios quiso que la Torá se entregue sobre esta montaña que se llama Ara Moriah, pero también quería Dios que la entrega de Torah sea en desierto. Por eso hizo ese milagro, para que las dos cosas se juntan, que se queden en el desierto y que la Ara Moriah llegue hacia allá y se les entregue la Torah. La Torah dice en Ma'amad Har Sinai, Hayom hazeh nihiyeta le'am. Hoy te convertiste en un pueblo. Quiere decir, hasta ahora fuiste un grupo de esclavos que acaban de liberarse, pero hoy con la entrega de la Torah te conviertes en un pueblo. Viene el doctor Yitzhak Breyer y dice en su libro de que hay dos diferencias entre la forma como Am Israel se convierte en un pueblo y la forma como los demás pueblos han llegado a ser pueblos. Los demás pueblos, para formarse, necesitan una tierra donde todos en común están ahí en esta misma tierra, necesitan un solo idioma, necesitan la misma cultura o alguna también relación sanguínea entre los miembros que forman el pueblo. Akadosh Baruj Hu viene y nos enseña y enfatiza que en Am Israel es diferente. En Am Israel funciona diferente y lo que Chol HaGoyim Beit Israel, Am Israel no funciona como los demás pueblos. Am Israel, primero, para convertirse en un pueblo no necesita una tierra en especial. Puede estar en el desierto y ahí formarse como pueblo. Am Israel, aunque sea que esté en el desierto, le dice Dios, Hayom hazeh nihiyeta le'am, porque lo que hace a Am Israel como pueblo no es el hecho que está en la misma tierra, juntos, que tenemos un territorio específico. Hayom hazeh nihiyeta le'am también nos enseña que Am Israel, para convertirse en un pueblo, no necesita un desarrollo o una evolución o un tiempo largo donde poco a poco se va formando como pueblo, como funciona en otros pueblos. Sino Hayom, en un momento, puede convertirse de un grupo de esclavos en un pueblo. ¿Qué es lo que permite que Am Israel se convierta en un pueblo? Una vez que Dios le entrega la Torah, entonces Hayom hazeh nihiyeta le'am, ya te fuiste un pueblo, ya te convertiste en un pueblo. Y esto es lo que le permite a Am Israel ser un pueblo eterno, que puede superar y puede sobrevivir a pesar de no tener tierra, a pesar de estar dispersado, a pesar de que partes del pueblo pequeños se encuentran aislados, sin comunicación con los demás. Porque Am Israel no depende en situaciones físicas, está por encima del tiempo, por encima del lugar.
Por eso Dios quiere que la entrega de la Torah, la transformación de este grupo de esclavos en un pueblo sea en el desierto, para enfatizar que no depende en ninguna circunstancia. Físicas. Dice el Dr. Breyer que los demás pueblos hay una influencia mutua entre la tierra donde viven y el pueblo que habita la tierra. La tierra es la que permite que el pueblo se transforme en pueblo, y el pueblo que habita en cierta tierra también hace que en la tierra se transforma en una tierra que le corresponde a este pueblo, que esta tierra se incorpora con el pueblo, la cultura, la forma de vida en ese lugar. Am Israel, como dijimos, no depende en tierra. Am Israel, Hayom Hazen y Etaleam, lo que le convierte, lo que lo transforma en un pueblo es la Torah que recibe. Por otro lado, Eretz Israel también es una tierra que es la tierra de Dios. Eretz Asher Hashem, Einei Hashem Elokecha Ba Mereshit Shana V'Acharit Shana. Es la tierra donde los ojos de Dios la observan desde el principio del año hasta el final del año, independientemente si Am Israel se encuentra allá o no se encuentra ahí. Am Israel, aun cuando está fuera de Eretz Israel, no deja de ser Eretz Israel, la tierra que Dios la está observando, la tierra sagrada, la tierra santa sigue siendo tierra santa con Am Israel y sin Am Israel. Quiere decir, lo que no es así en los demás pueblos, donde se necesita la condición, donde el pueblo está en su tierra para que siga siendo pueblo y que la tierra se incorpora en lo que es el pueblo. Aquí, independientemente si Am Israel está en la tierra de Israel o no, Am Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios, sigue siendo el pueblo que Dios lo está observando con una ashgajá especial, y la tierra sigue siendo la tierra de Torah, la tierra donde Dios la está observando, si está ahí o no está ahí. Empezando Sefer Bamidbar, empezamos a leer los primeros psukim. Una vez que Am Israel sale de Mitzrayim, la Torah empieza a hablar sobre el Midbar. Vaidaber Hashem el Moshe במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. Dios le habla a Am Israel en el desierto. ¿Y qué les dice? שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם. שאו את ראש. La palabra Seú viene de la palabra lenacé, de elevar. Levanten las cabezas de Am Israel. Bemispar Sheimot, Am Israel ya no es más números, Bemispar. Cuando estaban en Mitzrayim eran números. Así es el sistema de aquellos que quieren esclavizar, de bajarle la autoestima de uno. Tú no tienes tu personalidad, tú no eres más que un número más. Así hacían en Mitzrayim y así continuaron durante toda la historia aquellos pueblos que esclavizaban a otros pueblos. Pero dice la Torah, Seuetros, levanten las cabezas. Bemispar Sheimot, tienen nombre, no eres un número sin nombre. Vienes de alguien, no eres nadie que apenas estás aquí. Para poder formarse como pueblo, la primera condición es levantar la autoestima de Am Israel, para que recuerdan de dónde viene, de qué origen. No es un grupo de gentes que vinieron de ningún lado, sino que vienen de orígenes muy elevados. El Echli, el Aramor, el Givat Levoná, dice el Pasuk en Shir Hashirim, dicen nuestros sabios, Aramor son los patriarcas, Givat Levoná son las matriarcas. Am Israel viene de algún lado, viene de un origen que es Haramor, que es una montaña, que es un lugar muy elevado. No fuiste siempre esclavo, no vienes de un número nada más, sino de Mispar Sheimot. El Naví dice, famoso pasuk, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. Quiere decir, el Naví nos dice que Dios recuerda para siempre ese gesed, esa bondad de Am Israel, de poder caminar en un desierto, atrás de Dios, en un lugar donde Am Israel se transformó de nada, se podemos decir como Yesh Me'ain, casi de nada, de ser unos esclavos liberados que están en lo inferior, en los niveles más bajos que el ser humano puede estar, hasta convertirse en el pueblo de Dios. Este mérito es tan grande y
que permite que Irmiyahu, el Naví, que habla acerca del Jurbán, ¿sí?, le permite decir en estos momentos tan difíciles del pueblo que ese mérito de antes es tan grande que va a ayudar a que esto será recordado y va a finalmente a permitir que el Jurbán, que el Galut va a terminar, como dice, termina ahí el pasuk, Kol ochlav yeshamu, aquellos pueblos que van a comer a Am Israel, dice Kol ochlav, aquellos que van a lastimar a Am Israel, yeshamu, serán culpables finalmente, porque no se trata de unos números nada más, como querían aquellos que lastimaron a Am Israel convertirnos, vienen con méritos muy grandes desde antes. Klulotaich, sí, klulot es boda, es matrimonio. Ahavat klulotaich. En el desierto, Am Israel fue el pueblo de Dios, el pueblo que se dedicaba únicamente para conectarse con Dios. Una vez que entró Am Israel a Eretz Israel, se convirtió en un pueblo de campesinos, de industriales, de empresarios, igual como aparentemente otro pueblo. Sin embargo, mientras se conservó su nivel de ser el pueblo de Dios, el pueblo que se dirige hacia Dios, aún en Am Israel, aún en Eretz Israel, aún cuando se dedican a las cosas cotidianas, no había problema. Pero una vez que Am Israel se le olvidó cuál es su misión, cuál es su papel que él tiene que llevar a cabo en todo el contexto del mundo, y empezó a pensar que lo que le transforma como pueblo es el hecho que están en la tierra en conjunto igual como los demás pueblos. Ya tengo mi territorio, ya vivimos en nuestra propia tierra, entonces ya somos pueblos. La tierra es la que nos hace como un pueblo, igual como los demás pueblos. En este mismo momento Dios los expulsa de la tierra, lo lleva de ahí para recordarle que lo que transforma a Israel como pueblo no es el hecho que está en su tierra. El pueblo de Israel por sí se llama Am Hashem, es el pueblo de Dios, independientemente de donde se encuentra. Y la tierra sigue siendo la tierra de Dios, la tierra donde los ojos de Dios la observan, independientemente si Am Israel se encuentra ahí o no, como dijimos antes. Y durante toda la historia del Galut, a lo largo de todos estos miles de años del Galut, Am Israel sigue siendo el pueblo del desierto. Cuando Am Israel entra a Eretz Israel, debe de recordar que es pueblo del desierto, que sí que su esencia de su existencia depende en Torah y no depende en la tierra. No se alimenta de la tierra, sino se alimenta de la Torah, igual como la tierra de Israel se alimenta de la Torah. Y solamente a través de la Torah se logra la conexión entre Am Israel y la tierra de Israel. Sí hay una relación muy fuerte, pero no directa, sino siempre y cuando hay Torah por el medio, ¿sí? Torat Israel, Am Israel y Eretz Israel, pero así nada más por tierra, en eso, como los demás pueblos, esto no tiene nada que ver con Am Israel. Y si empieza a confiar en eso, Dios lo manda de la tierra de ahí. Y cuando Am Israel está entre los pueblos y quiere asimilarse, quiere desaparecer entre los pueblos, viene el Naví Ejezquiel y dice las siguientes palabras: Ve'aole al rujajem hayolotiyeh. Lo que se les está ocurriendo, esto no va a suceder. Que ustedes dicen, vamos a ser como los demás pueblos. Que como las demás familias de los pueblos que sirven a la piedra y la madera. Prometo Dios, dice, jura Dios, imlo beyat chazaka ubizora netuya ubecheima shfucha. Sino con mano extendida, con ira y con brazo extendido, les voy a sacar entre los pueblos. Los voy a juntar de los pueblos, de las tierras o de los lugares donde están dispersados. Los voy a regresar a lo que es el desierto de los pueblos, de las naciones. Igual como salieron de Mitzrayim, entraron al desierto, igual para salir de la asimilación entre los demás pueblos, de la dispersión entre los demás pueblos, va a ser a través de Midbar.
midbar amim, si Am Israel va a querer ser dispersado y asimilado entre los demás pueblos. El desierto es un camino necesario, indispensable, para poder llegar al descanso final en Eretz Israel. Tanto cuando sale de Mitzrayim tiene que atravesar desierto, y tanto cuando va a salir del Galut final para poder llegar a Eretz Israel, para poder llegar a lo que es la Geulah Shlema, dice en la vieja Hezkel, va a tener que atravesar el desierto, Midbar Amim, el desierto de las naciones. Cuando Am Israel en el camino se le olvida de dónde viene, se le olvida cuál es su origen y quiere ser como los demás pueblos, entonces tiene que pasar por el desierto de las naciones para el juicio, como dice el Naví. ועברתי אתכם תחת השבט, והבאתכי אתכם במסורת הברית, וברוחי, מכם המורדים, ובראתי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם, הוציא אתכם, ואל אדמת ישראל לא יבואו וידעתם כי אני השם, כי בהר קודשי, בהר מרום ישראל, נאום השם אלוקים, שם יעבדון כל בית ישראל, Kulo Sham Arzam. Así dice el Naví, que finalmente Am Israel, para poder llegar a su meta, a su finalidad de llegar a ser el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, a través de la Torah de Dios, tiene que pasar por el desierto. ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a tratar de explicar. El profeta Yeshayahu dice, en su famosa profecía de Nehemá, que se lee después de Tisha B'Av, Nahamu, Nahamu a mí, Yomar Hashem Elokechem, Dabru alev Yerushalayim, Vekir'u alea ki malat tzeva'a, ki nirtza avona, ki lakha miad Hashem kiflaim bekol chatotea. ¿Sí? Dice, Kol koreh bamidbar, panu derech Hashem, yashru ba'arava mesila lekeinu. También el profeta Yeshayahu habla que el camino de la Nehemá va a tener que pasar por el desierto. Kol koreh bamidbar. A través del desierto se llega a la Geulah Ashleima. Y ahí también dice, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. ישעיהו habla de otro, יסוסום מדבר וצייה ותגל לערבה ותפרח כחבצלת. ירמיהו dice, כה אמר השם מצא חן במדבר, מצא חן במדבר, la gracia que se encontró en Am Israel, ¿dónde fue? Fue en el desierto. Am שרידי חרב הלוך להרגיע ישראל. Un momentito. Viene el Malbim y dice así, hay un pasuk ahí en el Naví Yirmiyahu que dice, כי כה אמר השם, רונו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגויים, השמיעו הללו ואמרו הושע את השם את עמך את שארית ישראל. Viene el Malbim y dice así, רונו ליעקב שמחה. Al principio dice el Malbim, va a haber, yaronu a la simcha שיהיה ליעקב. Am Israel se va a bailar de alegría por la alegría de Jacob. Umaya simcha, ¿cuál es la alegría de Jacob? Vetzalu berosh hagoyim. El hecho que van a poder estar como cabeza entre los pueblos. Y explica el Malbim. Beacharit yemei galutam, al final del galut, cuando va a empezar el procedimiento del último, la última fase del galut. Yusar me alehem ashiabut, se le va a quitar el yugo de esclavitud. Los pueblos van a bajar un poco la presión del yugo que hay sobre Am Israel. Entonces Am Israel va a empezar a bailar, se va a poner en círculos para bailar, porque ya somos cabeza, ya no somos cola, ya no nos están oprimiendo tanto. Nos van a dar respeto. Ya van a terminar esa época donde fueron shfalim benivzim, oprimidos, pisoteados. Esto se va a acabar. Dice, pero el pasuk dice, Ronu le Yaakov simcha. ¿Qué parte de Am Israel es el que va a bailar en esa época donde los pueblos van a quitar el yugo de presión? La parte que se llama Yaakov. Dice el Malbim, Yaakov הם המון העם והפחותים שבהם וישראל הם הגדולים. La parte de Jacob de Am Israel es la parte baja de Am Israel. Jacob viene de la palabra Akev, del Jacob que está agarrando el talón de Isab. Esa parte de Am Israel que está agarrando el talón de Isab, la parte baja, esta parte es la que va a bailar cuando los pueblos van a quitar un poco el yugo de Israel, creyendo que con eso ya llegó la Geula.
que con eso ya se terminó, ya podemos bailar. Quitaron un poco la presión, nos dejan un poco respirar y con eso creen que ya llegó la Geulá, se ponen a bailar. Pero Israel, los Gdolim, aquellos que están, así dice el Malbim, hace 150 años, como si hubiera vivido hace 50 años, sí, dice los Gdolim, los que realmente son grandes en Am Israel, grandes en aspecto de nivel espiritual, el nivel más elevado, ellos no van a estar participando. Y sigue diciendo, Aval az ba'et ahí, perdón, והשמחה הזאת שיהיו ראש הגויים יהיה רק ליעקב ולא לישראל. solamente Jacob, esta parte de Am Israel va a bailar. שהם הגדולים, porque los grandes, los Israel, ירצו שישיב שכינתו לציון. ellos van a entender que mientras no llegó el nivel de Kedushá de Am Israel en Eretz Israel, que es lo que es la finalidad de la Geulá, el propósito de todo es el Galut para llegar a esta etapa de Geulá, donde Am Israel a través de Torat Israel logra a tener derecho de estar en Eretz Israel. Mientras esto no ha sucedido, todavía no es suficiente motivo para bailar. אבל אז בעת ההיא ישמיעו ויכריזו בפרסום ויעללו את השם. Si entonces בעת ההיא, en ese momento, se va a anunciar y se va a hablar en público על ידי מה שתאמרו הושע השם את עמך הצדיקים את שארית ישראל שהם רוצים בתשועה האמיתית בקיבוץ גלויות. Los grandes, que es aquellos que entienden lo que es el propósito de Am Israel, van a decir que todavía hace falta תשועה אמיתית, una salvación verdadera, קיבוץ גלויות, שיבתם לציון, que todo Am Israel entre a ציון. וכן יהיה אז כי השם ישיב להם, הנני מביאם מארץ צפון וקיבצתי מיד קצה הארץ וקהל גדול ישובו הנה. Entonces Dios les responde a través de las profecías que finalmente esto va a ser la Geulá. La Geulá final es cuando se van a unir de todas partes, esto va a ser el símbolo que la Geulá es verdadera, donde Am Israel regresó completamente a Israel, ya pasó por todo el desierto que tiene que pasar en el camino y llega a regresar a Israel cuando dijimos, cuando él entiende que lo relaciona con Israel no es la pura tierra, sino siempre a través de la Torah. Como dijimos, lo que dice aquí el Malbim hace 150 años coincide muy bien con lo que está realmente pasando. Quiere decir que la gente dice, la situación se va a prestar para seducir a mucha gente, ¿sí?, de creer que ya llegó la Geulá una vez que los pueblos permiten a Am Israel tener su independencia, se le permite a Am Israel quitar un poco la presión, el yugo de la presión de los demás pueblos. Va a haber gente que van a creer que ya llegó la Geulá completa, pero los que realmente entienden, los que realmente son grandes, la parte de Israel de Am Israel, la parte que viene del nombre Sar, de príncipe, ellos sí entienden que mientras no se realizan las palabras del Naví completamente, todavía no es motivo para estar en completa alegría. Algo de alegría de un inicio de Geulá, pero no de un final de Geulá. El Naví Irmiyahu, cuando él habla acerca de la Geulá, empieza, como dijimos, con las palabras Koamar Hashem matzah chen bamidbar, quiere decir que la gracia de Am Israel que tiene ante Dios se logró ¿dónde? En el Midbar, en el desierto. Quiere decir que Am Israel, su esencia, su origen está en el desierto. Su importancia es precisamente por poder por poder vivir y sobrevivir el cruzar el desierto antes de llegar a Eretz Israel, no nada más el simple hecho que está en Eretz Israel. El derecho de Eretz Israel se adquiere a través de cruzar el desierto. Si no se cruza el desierto, ni hay derecho para entrar a Eretz Israel. Hay que entender entonces qué significa cruzar el desierto. Quiere decir que para poder lograr entonces esta Geulá Amitit, como dice el Malbi, lo que todavía hace falta, que sea esto de Kibbutz Galuyot de todas partes y de regresar y adquirir Eretz Israel de nuevo como debe de ser, con Hashem Shchinatcha Lezion, hay que volver a revivir lo que fue la situación de Matzachen Bamidbar, de ganar de nuevo la gracia ante Dios, esta gracia que se adquiere en el desierto. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra ganar la gracia ante Dios? Este Metziat Chen, Matzachen Bamidbar. Entonces vamos a dedicarnos un poco a entender
¿Qué significa limtzó gen? ¿Dónde encontramos en la Torah por primera vez nesiat gen, metziut gen? Sí, Noach. Muy bien. Dice la Torah, ben Noach matzah gen beinei Hashem. Y Noach estuvo también en un desierto. El desierto, lo que se llama en las palabras del Naví, Midbar Amim, el desierto de los pueblos. Si Am Israel en Mitzrayim salió y llegó a un desierto físico, Noach estuvo en un desierto de los pueblos. En la generación del diluvio era un mundo, un tiempo de desierto. El desierto no es necesariamente que sea en el espacio, en el lugar, también puede ser en el tiempo, en la época. Era una época de desierto, no había nada seco completamente de aspecto de espiritualidad. La generación del diluvio. Dor Mitzrayim, la generación de Mitzrayim es equivalente a la generación del diluvio. Encontramos muchos paralelos, mucha similitud entre la generación del diluvio y la generación del Mitzrayim. La generación del diluvio, Dios acabó con ellos ahogándolos, ¿sí? Se ahogaron en el agua, se hundieron en el agua. Mitzrayim también se hundió en el agua. Sus verochvo Ramá Bayam. El que se salvó del diluvio, del agua del diluvio, fue Noach a través de su teivá. Moshe también se salvó de los mitzrim, de ese decreto de Kol ben Ailoda y ahora tashlichu a través de su teivá, la teivá de Moshe. Sí. El Ari Akadosh dice que Moshe Rabbeinu tiene parte de su neshama, viene de Noach. Una especie de Gilgul de Noach, una parte de Mitzot, sí. Lo trae del Pasuk, que dice en el final de Parashat Bereshit, Veaya, como dice el Pasuk, Lo yadun ruchi ba'adam beshagam ubasar, veayu yamav 120 shana. Así dice al final de Parashat Bereshit. Lo yadun ruchi ba'adam beshagam ubasar. ¿Qué es la palabra beshagam ubasar? Dice el Ari, la palabra Beshagam no tiene, nadie la conoce. No la conocemos en hebreo, no sabemos ni siquiera lo que quiere decir. Pero el valor aritmético de la palabra Beshagam es 345, es del valor de la palabra Moshe. Veayu yamav, dice ahí, 120 shana. Moshe Rabbeinu vivió 120 años. Este pasuk, lo yadun ruchi ba'adam beshagam ubasar, se refiere a Noach, pero aquí hay una insinuación de Moshe. Hay una pista de que este Noach se volverá a regresar en forma de Moshe. Parte de la Neshama de Noach, por lo menos. Nitzotz de la Neshama de Noach está en Moshe. Por eso vemos tanta similitud. Noach se salva con la teivá del diluvio. Moshe se salva del agua de Mitzrayim con la teivá. Tenemos aquí Metziut Gen. Sí. Bet Shagam. Bet Shin Gimel Mem. Bet Shin Gimel Mem. Son 345. Por eso Bet son 2, Shin 300, Gimel 3, Mem 40, 345. Ok. Hablamos de Metziat Gen. Noach es matzah gen beinei Hashem. ¿Cuál es la cualidad de Noach para poder tener Metziut Gen? La Torah misma dice, Noach ish tzadik tamim. La cualidad principal de Noach es la cuestión de tamim, de ser tamim. El Mishlei, Shlomo HaMelech dice, Gen vechavod iten Hashem laolchim betamim. Gen, gracia. ¿Quién tiene gracia ante Dios? Aquel que olech betamim, aquel que tiene esta cualidad de tamim. Noach, matzah gen beinei Hashem, porque Noach es ish tzadik tamim. ¿Quién más se llama tamim en la Torah? Abraham Avinu. Italech lefanai veye tamim. Noach ish tzadik tamim. ¿Qué es la definición de tamim? Para entender quién adquiere Metziut Gen, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el que adquiere la gracia ante Dios? Tenemos que entender primero qué significa ser tamim, porque tamim es la cualidad que le permite a uno ganar la gracia ante Dios. Viene el Malbim y dice así. Geder atmimut, dice el Malbim. Así lo dice sobre el pasuk, Tumat yesharim tanchem veselef bogdim yashdem. Si Tumat yesharim tanchem, Tuma es de tmimut, Tumat yesharim, perdón, Tumat yesharim, la tmimut de los yesharim, de los rectos, tanchem, los guía. Veselef bogdim, la falsedad de los traidores, de los bogdim, ishdem, los desvía del camino. Entonces dice el Malbim, Geder atmimut, sheyamod bikviut al matzav hashleimut, belin etot mimenu, que siempre esté, sea consistente, constante en su shleimut, en su integridad,
Blinetot mimenu, sin desviarse de ahí, así depende el humor que se levantó en la mañana. Hoy me levanté con buen humor, está bien, me levanto temprano, voy a rezar. Mañana tuve un poquito de problemas, ya cambió. Esto ya no puede ser tmimut. Tmimut quiere decir que logra estar por encima de todos los problemas cotidianos, que sea consistente y constante en su camino, sin que tenga nada que ver con la situación o la circunstancia donde se encuentra. No importa si está en la gloria, en lo máximo, o si está en un pozo tirado 50 metros por debajo de la tierra, igual él sigue siendo tamim, sigue con su línea, con su camino, ¿sí? Atrás de Dios, con ojos cerrados, sin que le importa nada. Esto es tmimut. וכן שלא יהיה לו שום פנייה אחרת. ותמימות כזאת כשתימצא בלב ישרים תנחם הדרך. Cuando se encuentra ese tipo de tmimut, ese tipo de rectitud en pensamiento, que sea no cambiar nunca, no importa en qué situación está uno, lo está guiando a uno en un camino recto, que hazlo yakvu amonim amatridim. Entonces se logra que nadie, si una persona que está en ese nivel de tener un camino firme en su vida, entonces no importa en qué situación está, no es fácil que cualquier cosita, cualquier viento lo está llevando del camino. Entonces solamente así se puede lograr niveles como aquella persona, como aquella historia famosa de aquel que estuvo en el tren y ya yéndose para Auschwitz y le grita a su amigo, no te olvides dar comida para las gallinas que se quedaron en la casa. Porque si tiene una línea en la vida de tmimut, que no importa en qué situación está, tiene que seguir su línea de seguir las instrucciones divinas, entonces no importa que él está ahorita en una situación muy difícil, la línea hay que seguirla. Esto se llama tmimut. Tmimut es exactamente lo opuesto de siluf, de falsedad, porque la falsedad significa que las cosas se cambian, las opiniones, la ideología se cambia de acuerdo a la situación, a la conveniencia, a los intereses creados. En cada situación va a cambiar su opinión o su forma de pensar, porque ahorita me conviene así, ahorita me conviene así. Esto es siluf, esto es falsedad. La tmimut significa estar en una situación de integridad que ninguna cosa lo puede desviar de ese camino. Hay otro pasuk en Mishlei, Itzpon leisharim tushia magen leolchei tom. Sobre este pasuk dice el Gaón de Vilna, Itzpon, Mishlei capítulo 2, dice, Itzpon leisharim tushia magen, de defensa, leolchei tom, aquellos que caminan en un camino de tmimut. Dice el Gaón de Vilna sobre este pasuk, Tam u aolech bederech tamim. Tam es una persona que camina en un camino íntegro, firme, velosar min Torah yamin usmol, que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, sin psharot, sin arreglos, no hay arreglos. Un camino recto, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, que nada lo puede mover de ese camino. Como dice el pasuk, veyachdav iyu tamim, sobre el Mishkan, veyachdav iyu tamim milemara, se habla de los adanim, que tenían que estar en similitud, rectitud, juntos, sin que haya ninguna desviación. Sigue diciendo Agra, ve'af bemidot, en cualidades, en cuestión de pensamientos, de ideas, no someja al sichlo klal, no le importa nada lo que dice su entendimiento. Mi entendimiento no cuenta, porque mi entendimiento es muy, muy flexible, puede cambiar cada rato de acuerdo a lo que sucede alrededor. El aolech bitmimut, quiere decir que tmimut significa ser constante, ir en un camino donde puede ser que la ilógica, la inteligencia dice que es lo más ilógico, pero no importa, mi camino es el mismo camino, sin tomar en cuenta ni siquiera mi propia lógica. ¿Dónde vimos? Ahora dijimos que está escrito sobre Noach y sobre Abraham, que eran tmimim. ¿Dónde vemos en Abraham esa cualidad de ser tamim, de ir atrás de Dios en un camino recto sin desviarse, aun cuando toda la lógica dice exactamente lo opuesto? Primero lo vemos con el Brit Milá. Hashem viene y le dice a los 100 años, o un viejo de 100 años, haz Brit Milá y vas a tener hijos. La cosa más ilógica, la cosa que decir, cualquier persona normal, ¿sí?, que tiene un poco de inteligencia, lo ha dicho Abraham, estás loco,
hasta ahora no tuviste hijos, 100 años, ya eres un viejo de 100 años, no tienes hijos. Ahora, para poder tener hijos, ¿qué tienes que hacer? Brit Milá, todavía hacerte una operación, es una cosa, es una locura, es una cosa de dónde sacó, a lo mejor corresponde a una tribu en África. Posteriormente, estando dolido el tercer día, Abraham tiene la mitzvah de Achnasat Orjim. El sol está en su máxima, ¿cómo se dice? Esplendor. Nadie anda en la calle, el único que está afuera es Abraham, que debía estar en la cama, con su máximo dolor, pero la mitzvah de Achnasat Orjim no la puede ceder. Muy bien. Pero todavía antes, a los 100 años va y hace Brit Milá. Dios les dice, lógica no hay. Fue a consultar y dijeron, estás loco, pero Abraham sigue, esto es Tmimut. Lo que Hashem dice, no importa si se entiende, no importa si tiene lógica o no tiene lógica, pero a la cúspide de Tmimut llega Abraham vino en la cuestión de Akedat Yitzhak, donde Hashem le dice algo que no hay algo más ilógico y más contra los sentimientos y la lógica de uno que tomar su único hijo y matarlo, y contra lo que Abraham mismo había enseñado a todo el mundo, contra la propia ideología de Abraham, lo que Hashem mismo le dijo, y contra las mismas promesas de Dios que Yitzhak y Karel Hazara. Si hubiera él querido utilizar un poquito de su propia lógica, seguramente nunca hubiera llegado a hacer Akedat Yitzhak. Pero Tamim significa, como dice el Gaón de Vilna, a pesar de que tu Sejel dice todo lo contrario, tú tienes tu camino y sigues en el mismo camino bajo cualquier circunstancia, sin que te importe nada. Dice el Midrash que el Yetzer Hara, el Satán, le apareció a Abraham en el camino para la Akedat Yitzhak, y tanto le insistió e intentó desviarlo del camino, y Abraham le contestó, así dice el Midrash, como dice, Ani olech betam, que decir, yo sigo con el mismo camino que Dios me dijo, no me importa nada. Cuando Am Israel sale al desierto, en un lugar, como dice el Midrash, como dicen nuestros sabios, Mekom Nahash Saraf Ve'akrav, los únicos que dominan el desierto son las víboras, las alacranes, un lugar donde los astrólogos de Paró dijeron, Reuki Ra'an Neget Pnechem, vieron que en el desierto le está esperando una tragedia, una desgracia, en un lugar donde no hay que comer, Vetzeidalo Azulahem, dice la Torah, no hay tzeidah, no hay comida, no hay pan, no hay agua, no hay nada en el desierto. La cosa más ilógica es salir de Mitzrayim, ir a un desierto. Mitzrayim por lo menos, sí tenían que trabajar, pero por lo menos hay alimento, por lo menos hay una cama para dormir la noche. Vas al desierto, no sabes qué es lo que te está esperando, seguramente no alcanzas pasar unos metros o unos días y no tienes a dónde seguir. Esto es Tmimut. Y por lo tanto dice el Naví, Zacharti lach chesed neuraich ahavat klulotaich, matzah chen bamidbar. ¿Dónde ganó a Israel la gracia ante los ojos de Dios? Ahí en el desierto, porque en el desierto se demostró Tmimut, esa cualidad de ser Tamim Tiyem Hashem Elokeja, sin importar si se entiende o no se entiende, si es lógico o no es lógico, si es difícil o no es difícil, en cualquier situación, siendo aunque sea imposible, como aquellas mujeres judías en épocas donde estaba prohibidos tener cualquier símbolo religioso, si no había mikveh, entonces no importa, se iban al mar y se rompía el hielo para sumergirse en el agua. Tmimut tamim tieim Hashem Elokeja. Esto es lo que le permite a uno ganar la gracia ante los ojos de Dios. Tal cual como Noach, que cuando Hashem le dice hacer la teivá y 120 años está construyendo la teivá y no pasa nada, el mundo sigue con todo lo que está haciendo y todo el mundo se burla de él, pero Noach con su tmimut, tzadik tamim, él sigue con lo suyo. Y si ya cuando viene el diluvio, no hay mucha lógica que con un barco, sea el que sea, se va a lograr a salvar, pero Noach, siguiendo este camino constante, gana también la gracia ante los ojos de Dios. Pero la cúspide de la Tmimut de Am Israel, de esta integridad, de esta línea recta, fija, constante, sin importar nada, Am Israel llega cuando está alrededor de Ar Sinai y Am Israel le dice a Kadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, en cuanto los demás pueblos buscan primero, cuando Dios le ofrece la Torah, buscan ver ¿qué tan lógica es la Torah? Si me conviene o no me conviene, si entiendo o no entiendo lo que está escrito en ella.
y por eso examinan, está eso, no me gusta, está lo tirzaj, no me gusta, está lo tigno, no me gusta. Am Israel, con ojos cerrados, nace venishma, y por lo tanto Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, Kotomar le Beit Yaakov, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כפי נשרים, ואביא אתכם אליי. Ustedes vieron yo que yo le hice a los mitzrim y los llevé conmigo con las alas de las águilas. ועתה שמוע תשמעו בקולי, והייתם לי סגולה מכל העמים, van a ser mi tesoro de entre todos los pueblos. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, un pueblo de sacerdotes y una nación sagrada. Eile advarim asher tadber libnei Israel, y Am Israel por su parte contesta, Naaseh venishma. Ahí es donde se demostró ese tmimut de no importar, ni siquiera preguntaron qué es lo que está escrito. A lo mejor es firmar cheque en blanco, y quién sabe qué es lo que está escrito en esto. Significa tmimut, seguir el camino de Dios sin importar si me conviene, difícil, fácil, qué va a decir el vecino, qué va a decir la prima, qué va a decir este, qué va a decir el otro. Viene la Gemara y cuenta que uno de los Jajamim estaba estudiando Torah y estaba tan metido en el estudio que no se dio cuenta que estaba machucando su dedo y empezó a sangrar. Y pasó por ahí un goy y le dijo, ama Peziza, un pueblo apresurado, que no piensa antes de hacer. Igual quedaron igual como antes. Antes dijeron Naaseh venishma, primero dijeron sin preguntar, sin pensar, y siguen siendo iguales ahora. Están estudiando, estás haciendo cosas que no piensas lo que estás haciendo. Si estás sangrando tu dedo, ¿cómo no te das cuenta? Esto es la cualidad de Tmimut. Y la Gemara cuenta que cuando Am Israel, Gemara en Masechet Shabbat Daf Pei Zayin, que cuando Am Israel dijo Naaseh venishma, salió un eco en el cielo y preguntó, Mi gila raz ze lebanai shemalachei hasharet mishtamshim bo. ¿Quién le descubrió a mis hijos este secreto que los únicos que lo conocen son los ángeles? De poder decir Naaseh venishma. Y en este momento bajaron los ángeles y le pusieron a cada uno de Am Israel 2 coronas, una corona por Naaseh y una corona por Nishma. Y Keter, la sfirá de Keter es la que está por encima de todos los demás sfirot. Es la primera sfirá, es la que está por encima de la Jochma y de la Binah, porque Naaseh venishma no es especie de Jochma y Binah, no es especie de entendimiento, de lógica. Ser tamim es desconectarse completamente de lo que está alrededor mío, desconectarse completamente ni siquiera de mi propia lógica y ser seguidor de un camino recto, un camino fijo, camino de Dios, sin importar qué dice la inteligencia, qué dice el vecino, qué dice la situación. אני לתומי הולך, así dice Abraham vino al Satán, אני לתומי הולך. Naaseh venishma, que dice Am Israel en Har Sinai, es equivalente, es paralelo a estas palabras de Abraham. אני לתומי הולך, yo sigo con lo mío, como Abraham le dijo al Satán. Y Abraham cuando dijo אני לתומי הולך, ¿a dónde iba? אני לתומי הולך, yo con mi tmimut, mi camino, ¿hacia dónde? Hacia Har Moriah. Y cuando Am Israel dice Naaseh venishma con su tmimut, ¿hacia dónde lo dijo? También hacia Har Sinai, que como dijimos al principio, el Midrash dice que fue el mismo Har Moriah. El Echli, el Har Amor, como dice el Pasuk en Shir Hashirim. El camino de un Tamim es cuando va hacia Har Moriah, hasta esa montaña que le permite subir. Montaña significa ir subiendo. La única forma de ir subiendo es cuando uno camina al Har Moriah, hacia ese camino, el camino que marcó Abraham y que luego lo desarrollaron y lo llevaron al máximo los hijos de Abraham, Am Israel, allá en el desierto. En Har Sinai, en Har Moriah, ahí es donde fue creado por primera vez lo que es el shofar. Ahí es donde apareció el cordero, el carnero, y su cuerno es lo que se utiliza para el shofar. Y la voz del shofar, de este mismo shofar que recuerda el camino de Abraham, se oye donde en Har Sinai, en Matan Torah. Sí, se oyó, dice la Torah, la voz del shofar, quiere decir que de arriba. Pero es el mismo, porque hay una conexión entre Har Moriah y Har Sinai, como dice Midrash, la misma montaña, porque es el mismo camino de el Echli, el Har Amor, es camino bitmimut, de decir Naaseh venishma, sin pensar, sin cuestionarse. Dice la Gemara ahí, Masechet Shabbat, que el Jajam aquel, que el camino hacia la Geulah Shlema también tiene que atravesar el Midbar.
La primera vez que vemos la cuestión de Midbar es todavía antes de que Am Israel sale de Mitzrayim. Cuando Moshe Rabbeinu está en sus preparativos para ser el líder que va a sacar a Am Israel de Mitzrayim, dice la Torah, Moshe haya roe tzon yitro, vayinaeg et atzon achar hamidbar, y ahí es donde dice el pasuk, vayavo el ara Elohim joreva. El camino para llegar a Ara Elohim, donde Hashem le habla, le aparece a través de la zarza, tiene que pasar también a través del desierto. Vayinaeg achar hamidbar, vayinaeg et atzon achar hamidbar. Vayinaeg et atzon no solamente el tzon, el ganado que lleva Moshe, el tzon también representa el mismo pueblo de Israel, que Moshe va a ser el pastor que los lleva. ¿Y dónde Moshe lleva a su ganado, a su rebaño? Los lleva siempre a Har HaMidbar. Y de hecho Moshe, cuando empieza a guiar a Israel, lo lleva hacia el desierto, dentro del desierto, pero nunca lo saca del desierto. Moshe Rabbeinu, su liderazgo es únicamente en el desierto, no puede salir del desierto. ¿Por qué? Viene el Maral en su libro Gvurot Hashem. Dice las palabras, tengo citado las palabras. Ki Moshe, Shaya Isha Elohim. Moshe, que fue un hombre divino, un hombre de Dios. Isha Elohim. Raúl Shiye Manig Israel Bamidbar. Lo apropiado para él es que dirija a Israel en el desierto. ¿Por qué? El pasuk el Shir HaShirim dice, Mizot Olam min Amidbar. Quiere decir que la aliyah, la elevación, la superación, es de Min Amidbar, desde el desierto. El desierto es el que permite la superación, la elevación. Sin desierto no se puede elevarse, por lo menos no a estos niveles como Am Israel llegó de decir Naaseh v'Nishma, a ese tmimut tan elevada. Es decir, Sheit'alu liot elyonim, citado del Maral de Prague, It'alu liot elyonim al kol, se elevaron a tal modo de que llegaron a ser los superiores en aspecto espiritual. Veliot laem ma'ala nivdelet, llegaron a una ma'ala nivdelet, que sí llegaron a ser más espirituales que materiales, por lo menos en esta época. Sí, como está escrito que la hora de Mamad Ar Sinai, Shor lo Gaab, Tzipor lo Tzietz, no había mortalidad, llegaron a ser espirituales, ya no inmortales. Precisamente en el desierto, Lefi, el lugar apropiado para llegar a ser más espiritual que material es en el desierto. Dice el Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Ata atid le'alot et Am Yisrael mimitzrayim bizchut mi shedibarti imo bevrit bein habetarim. Por el mérito de quien con el cual hablé en Brit bein habetarim, tú vas a poder sacar a Am Yisrael de Mitzrayim. ¿Quién es? Abraham Avinu. ואין מדבר, dice el Midrash, אלא דיבור, שנאמר ומתברך נאווה. Midbar no es solamente desierto. La palabra midbar, su raíz también se encuentra en la palabra dibur, de hablar. Quiere decir, dibur y midbar es de la misma raíz. El hablar y el desierto es de la misma raíz. Y también está escrito que el líder de Am Israel, el Manhig, también se llama Dibur o Davar, ¿sí? Es el que habla, es el Dover, es el que está guiando a Am Israel con el Dibur, con la palabra. Umipnei ze, por lo tanto, viene el Maral y dice, ראוי שתהיה הגאולה במדבר, כי המדבר הוא מקום הדין כידוע, שהוא מקום שממה. ראוי משה רבינו עליו השלום לעשות את עובדי הכוכבים שממה, כי הדבר הנבדל, מצד שהוא נבדל, יחריב את הדברים אשר הם גשמיים, כמו שכתוב, מות נמות כי אלוקים ראינו. Dice el Maral de Prague que lo espiritual y lo material son como dos opuestos, muy difíciles que vivan juntos. ¿Sí? Se necesita mucho suerte y mucho trabajo, mucho esfuerzo para poder combinar lo material y lo espiritual juntos. Por eso es tan difícil la tarea que tiene el ser humano. Los malachim no tienen tarea tan difícil, porque son pura espiritualidad. Los animales tampoco, porque son pura material. El ser humano tiene una tarea muy difícil, porque tiene que combinar las dos cosas juntas. Y las dos cosas son opuestas, no encajan.
se oponen uno hacia el otro. התגלות הדברים הרוחניים אצל הדברים הגשמיים. Si la espiritualidad destruye lo material, no permite. Así dice Manoach, el papá de Shimshon, en Sefer Shoftim, dice, Mot namut ki Elokim rainu. Cuando se les reveló el ángel, dijeron, vamos a morir, porque no puede ser, vieron un ángel y quedar vivo, son dos cosas opuestas. Hashem también le dice a Moshe, Ki lo ir'ani Adam v'chai, porque la espiritualidad no permite la existencia del material, y el cuerpo material no puede aguantar cuando hay una luz muy intensa espiritual. Y por lo tanto, dice el Maral, ומזה תוכל להבין, כי הדברים הגשמיים נחרבים מן הדברים הרוחניים. Se destruye lo material cuando hay mucha espiritualidad, que se abre una luz muy fuerte espiritual. וכאשר היה מעלת משה רבינו רוחנית, הוא נקרא איש האלוקים. ומפני כן ראוי היה הנהגתו במדבר. Por lo tanto, Moshe, que es más espiritual que material, porque se le llama, la Torah lo llama Isha Elohim, es un hombre de Dios, es un hombre que es casi como hasta más que Malach, cuando Hashem le dice, agárrate mi trono, sí, quiere decir que puedes llegar estás a niveles más elevados que Malachim. Su lugar apropiado es en el Midbar, porque en el Midbar es el lugar donde menos materialismo hay. El Midbar no puede entrar a Israel, porque el Midbar es el lugar donde no hay materialismo, es un lugar donde hay puros alacranes y víboras, no hay comida, no hay pan, no hay agua. En el desierto se cae el pan del cielo, pan espiritual, no, pero no pan físico, no pan material. El Tiferet Israel sigue diciendo el Maral, Midbar hu makom she'ein bo metziut chomrit, es un lugar donde no tiene materialismo. Ki lo yicholim litkayem bo, no se puede sobrevivir en el desierto. Ki hu shmama vetzia, es un lugar abandonado, es un lugar seco, no hay nada. ומפני כך ניתנה התורה שהיא השכל הגמור, la Torah que es pura espiritualidad, tenía que ser entregada en el desierto, porque no encaja, el materialismo y la espiritualidad no encajan juntos. כי המדבר משולל מהדברים החומריים, está exento de todo el materialismo. בעבור שלא נמצא בו הדברים הגשמיים, הרי המקום המיוחד לתורה הוא המדבר. Quiere decir, por un lado, las dos cosas no encajan, no pueden estar juntos. Por otro lado, lo que permite la existencia del materialismo es lo espiritual. Lo espiritual es el que permite que vaya bajando influencia o abundancia espiritual, que va bajando hasta que se permite la existencia del mundo físico. Entonces, Am Israel, cuando recibe la Torah, para poder conectarse con la Torah, para poder llegar a conectar de tal modo que va a amamantar de esa abundancia espiritual, tiene que superarse, tiene que elevarse hacia la Torah. No puede bajar la Torah hacia el nivel donde está, porque se va a destruir, no hay vida. Dijimos, el materialismo no aguanta esa luz tan intensa. Tiene él que elevarse, tiene que subir para llegar a conectarse con la Torah, tiene que separarse de la vida cotidiana, material, física. Y por lo tanto, Am Israel sale de la impureza de Mitzrayim, que es la cúspide del materialismo, como hemos hablado tantas veces. Vemos que hay una relación muy fuerte entre Sdom y Mitzrayim. Cuando Lot se separa de Abraham, escoge a Sdom. ¿Por qué? Kikulam mashke. Porque en Sdom hay un río muy abundante que se riega muy fácil, Kikulam mashke. Mitzrayim también tenía un río que regaba la tierra solo. Por eso Sdom y Mitzrayim son la esencia del mal en este mundo. La raíz de la maldad de Sdom y de la impureza de Mitzrayim se encuentra en esa abundancia material, física que ellos tenían, que eran ricos, no les faltaba nada, ni siquiera tenían que esforzarse. Los ríos se desbordaban y regaban la tierra. Y esto es exactamente lo opuesto de lo que es el desierto. Y por lo tanto, los Mitzrayim y Sdom, dijimos, son como jardín floreciente. Sí, que gan poreach, que kula que gan, dice ahí. Tanto Mitzrayim fue uno de los lugares más florecientes como Sdom. Y ahí es muy difícil que el ser humano se pueda elevarse y llegar a lo que es la máxima espiritualidad en este mundo que es Torah. Para llegar a conectarse con Torah debe de salir de estos lugares.
Por lo tanto, Abraham también igual como Am Israel tiene que separarse de Mitzrayim para poder conectarse con la Torah, Abraham tiene que separarse de Lot. Lot se va a Sdom, Abraham se va hacia Ara Moría. Am Israel en el camino, el Ejdi el Ar Amor, que es la misma montaña, en este camino de Tmimut, para llegar a estos niveles elevados de ganar la gracia ante Dios, tiene que seguir el camino de Abraham Avinu. Abraham se separa de Lot, Lot se va a Sdom, Am Israel se separa de Mitzrayim, Mitzrayim y Sdom son paralelos. Abraham se separa de Lot y va hacia ¿dónde? Hacia Kedat Yitzhak, hacia Ara Moría. Am Israel sale de Mitzrayim y va hacia Ar Sinai, que es la misma montaña como dijimos. En Ara Moría, por primera vez encontramos el cuerno del carnero y ahí es donde el Ar Sinai, posteriormente se oye la voz de ese cuerno, este Kol HaShofar. Para poder volver a escuchar esta voz, este sonido del shofar, lo mismo que recuerda a Kedat Yitzhak, lo mismo que recuerda la Tmimut de Abraham, hay que atravesar ese desierto donde se desconecta del materialismo de Mitzrayim para poder apegarse en Dios. El Zohar dice así, que cuando Am Israel estuvo en Mitzrayim, en la esclavitud, hay otras dos cosas que están en esclavitud en Mitzrayim. Akol, la voz, y el dibur. Los dos estaban esclavizados. Cuando Am Israel sale de Mitzrayim, la voz sale también a la libertad. Vaishma Elokim et shavatam, et nakatam, ahí es donde la voz sale también a la libertad. El dibur sale a la libertad en Ar Sinai. Como dice ahí, Vaidaber Elokim, Vaidaber Moshe, el dibur es en Ar Sinai. Dibur es la palabra. Kol es voz, sonido, pero no palabra. El dibur es la palabra. Ahorita vamos a ver, que si Moshe Rabbeinu no puede utilizar el dibur, vamos a ver qué es dibur, un momentito. Por lo tanto, en Ar Sinai es donde se le da a Israel, ¿qué? Aseret dibrot, se llaman dibrot, es el dibur de Akadosh Baruch Hu. Y esto es toda la idea y toda la razón por qué los malachim discuten con Moshe Rabbeinu y no permiten a que baje la Torah, porque la Torah es dibur, y dibur corresponde al mundo de arriba, no a Olam Asiyah. Nosotros estamos en el mundo que se llama Olam Asiyah, el mundo de los hechos, no el mundo de la palabra. Ellos corresponden al mundo de la palabra, dicen el dibur corresponde aquí. ¿Qué es dibur? Dibur, dijimos un mitbarech nave, que decimos que midbar y dibur es lo mismo. La palabra, el dibur, significa contacto. ¿Sí? A través del dibur, a través de hablar, hacemos la conexión. ¿Sí? Hacemos el kesher. ¿Sí? Comunicación. Moshe Rabbeinu, antes de ir a Mitzrayim, no quiere ir. ¿Por qué? Porque dice, Lo ish dvarim anochi. Yo no puedo comunicarse, no puedo contactarse con la gente, y por lo tanto, como no puedo contactarse con el pueblo, no puedo ser yo también el que los va a contactar a ellos con Dios. Pero esto sucede antes de salir de Mitzrayim, porque el dibur está esclavizado, tampoco está liberado el dibur. ¿Qué quiere decir? Ese contacto a través del dibur, dice el Zohar, el poder contactarse con Dios, con los dibrot, no se pudo lograr que están en Mitzrayim, está esclavizado. ¿Por qué? Porque en Mitzrayim dijimos, no hay forma. El materialismo tan fuerte, tan grueso, ¿sí? Tan... recalcitrante, ok. No permite ese dibur, que su esencia es contacto con Dios. Lo is dvarim anuchi. Estos dibrot no pueden llegar ahora. Se tiene que desconectarse, hay que ir al midbar, que midbar su esencia es el dibur, es la misma palabra. Ahí es donde puede escuchar el dibur. Ahí es donde puede ver ese contacto, esa comunicación con Dios, a través del dibur, a través de que Vaidaber Moshe, a través de que Vaidaber Elokim, Am Israel habló, y a través de este dibur darles a hacer esta dibrot solamente en un lugar que se llama Midbar, donde hay un desierto, donde no hay esta bajeza del materialismo. Sí, pero es físico, lo físico no afecta. El dibur que no tiene Moshe cuando dice Lo ish dvarim anuchi, no es por tanto por el problema. El problema físico más representa la situación. Puede ser, la verdad, sí. Sí, eso quiere decir que sí podía hablar. ¿Por qué? Porque ya lo espiritual se arregló, entonces ya se nota, se refleja también en lo físico.
Entonces ahí en Har Sinai ya se puede escuchar el dibur, como usted dice. Y que si lo físico también se arregla a través de que ya el dibur salió de ser cautivo, ya se liberó. Ese dibur que permite esa conexión. Nosotros, antes de Tkiat Shofar tiene que ver con todo esto porque dijimos la que conecta entre Har Moriah y Har Sinai, el Echli y el Har Amor, de llegar a ese Tmimut. Ese Tmimut que nosotros estamos hablando, que es el ingrediente principal para ganar la gracia ante Dios. Al Matzachen Bamidbar, para poder contactarse con Dios a través del Dibur y recibir de él lo que son Aseret Adibrot. En Tkiat Shofar decimos el Amnatzeach Livnei Korach Mizmor, ¿se acuerdan? Se dice 7 veces antes de Tkiat Shofar. En un capítulo de Teilim. ¿Qué es lo que se dice ahí? Yadber amim tachteinu leumim tachat ragleinu. Yadber amim tachteinu. ¿Qué es Yadber? Bueno, somete los pueblos bajo nuestros pies. ¿Qué significa bajo nosotros? No significa en aspecto físico. Olvídense, no, que el que cree en eso no. Amisal nunca busca a controlar, estar por encima de los demás, sino yadber de la palabra dibur. De la palabra dibur. Quiere decir que yadber Amin tachteinu, amin tachat ragleinu, ishlach lanu et nachlatenu, que es nuestro Eretz Israel. El camino hacia nachlatenu tiene que pasar por Yadber, amin tachteinu, por ese midbar, que ahí es donde se puede lograr el dibur, la conexión con Dios y recibir Aseret Adibrot. Quiere decir que cuando Am Israel está en el nivel de midbar, donde se logra ese dibur con Akadosh Baruch Hu, donde se logra esta revelación de Dios, se logra que todos los pueblos, todos, estén reconociendo la presencia de Dios. El Vaya Hashem lemelech al kol haaretz, eso significa Yadber amin tachteinu, que primero se cita Yadber, ese dibur, a través del midbar, sin importar en qué situación estamos, sin estar metidos en nuestro materialismo, para poder contactarse con Dios, para que todos los pueblos tomen el ejemplo y sean Yadber tachteinu, por debajo de nosotros, pero no en aspecto físico, sino siguiendo nuestro camino, el ejemplo que le estamos dando, como fue en Mamad Har Sinai, que todo el mundo estaba paralizado. Todo el mundo, el Mamad Har Sinai llegó a expandir, llegó a ser escuchado en todo el mundo, como dice el Midrash. Ahí es donde podemos pedir después, Ishlach lanu et nachalateinu. El camino hacia nuestra nachalá tiene que atravesar por este midbar. En una ocasión, en Yeshivat Hebron en Jerusalén, en Yeshivat Hebron fue hace 50 años, en uno de los años durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, estaba parado el Rosh Yeshiva, Rabbi Yechezkel Sarna, y dio un discurso antes de los Tkiot, y habló de este capítulo. Y habló y dijo que en este mismo momento, ya se empezó a llegar las noticias de lo que está sucediendo en Europa. En este mismo momento, seguramente hay por ahí 10 judíos que están en un búnker. Y estando en el búnker, puede ser que ya lleven ahí meses, algunos meses o más, donde a lo mejor lo que están comiendo es una rebanada de pan seca, que si es que logran a conseguir, están felices. Y si lograron tal vez a tomar un poco de agua, ya están súper contentos. Porque a lo mejor tienen meses ni sin poder salir, sin poder comer, sin poder tomar, y a veces cuando escuchan los pasos de los malvados por afuera, a lo mejor tampoco pueden respirar porque tienen que aguantar para que nadie se nota que ahí están escondidos. ¿Qué deseos, qué ambición puede tener ese tipo de gente? Estas personas en este momento. Si seguramente alguien les hubiera prometido que mañana podrán comer una rebanada fresca de pan, estarían felices. Si alguien les podía ofrecer salir del búnker, aunque sea para unos minutos para respirar aire libre, le agradecerían muchísimo. Y si podían salir y algún día hablar en voz alta, sin tener todo el tiempo la necesidad de nada más soplar o gritar sin el temor, ya estarían en la gloria. Seguramente personas en una situación como esta no tienen ambición o deseo de una libertad completa, de tener un dominio sobre el mundo. ¿Quién puede pensar en estas cosas? Si lo único, si cuando no tiene ni lo mínimo, nadie está pensando en lo máximo. Si lo único que les podía hacer feliz sería un poquito de pan o un poco de agua o un poco de aire. Y sin embargo, estos Yehudim van a decir este capítulo ahora con toda
la dedicación, con toda la concentración, diciendo a Dios, ni más ni menos. Estando en esa situación, donde están por debajo de la tierra, donde con otras personas con un poco de agua estarían felices, el Yehudí no está feliz, sino hasta que se logra lo máximo. No, ni más ni menos quiero que estar en la cúspide, en lo máximo del mundo, en la gloria, donde todos los demás pueblos sigan a mí y que yo sea el ejemplo para los demás. Y ten lanu et nachalateinu et geon Yaakov asher aev sela. Eso es lo que están diciendo ahí. Y esto es la esencia del Yehudí. Esto es la tmimut. No importa en qué circunstancia estás, igual tu deseo, tu ambición es llegar a lo máximo. Sin psharot, no arreglos. Bueno, ahorita la situación no se permite exigir a cumplir al 100%. El Yehudí, el tmimut, para ganar la gracia ante los ojos de Dios, para lograr eso, se necesita desear llegar a lo máximo, no importa en qué situación estás. A pesar de que no hay nada de lógica, a pesar de que por lógica nadie podía pensar en eso, aún así no dejar de desear de llegar a la gloria a lo máximo. El pasuk dice, en el Naví dice, הנה ימים באים, והשלכתי רעב בארץ, לא רעב הלחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם. Im lishmoa devar Hashem. Devar Hashem es la palabra de Dios. El devar está en el midbar. Por eso dice, va a haber hambre, pero no para pan ni para agua. En el desierto, aunque tengas hambre para pan y para agua, no te va a ayudar, porque no existe ahí pan y agua. La esencia del desierto es tener hambre y tener sed. ¿Para qué? Para lo que es la esencia del desierto, que es el devar, es la palabra, es el dibur, es el contacto con Dios. Esto es la esencia del Yehudí. De tener hambre, tener sed, tener deseo, en cualquier circunstancia donde está, para llegar a lo máximo de yadber amim tachteinu elomim tachat ragleinu. El Yehudí es el que desea lo máximo, aun cuando en situación que se ve que hasta el mínimo está difícil alcanzar. El Yehudí es aquel que el desierto es su casa. El midbar, que es el lugar donde tziau shmama, donde no hay ni pan ni agua, pero él sigue teniendo hambre y sed para la palabra de Dios. Aun cuando el pueblo está en el desierto de los pueblos, completamente oprimido por los demás pueblos, él sigue estando en el camino para llegar a su najalá, et najalato, et geon Yaakov asher aev sela, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro, en el tiempo de la Geulá. El camino para llegar a la Geulá Shlema siempre va a ser a través de pasar el desierto. Ese desierto que su esencia es, no importa si tengo pan para comer, no importa en qué situación física, material estoy, igual lo que a mí me importa es el midbar, el dibur, la conexión con Dios. Esto es el secreto de la eternidad de Am Israel, porque como él no es dependiente de un alimento físico, sino de otro tipo de alimento, no en un alimento, no en un agua física, sino en tierra específica. El camino del desierto es el que lo lleva a su Geulá, y desierto se puede encontrar en cualquier lugar donde se encuentra uno. Es el secreto de la eternidad de Am Israel, y esto es lo que debemos nosotros en estos días de interiorizar. Tenemos que pasar por el desierto para llegar finalmente a nuestra tierra, a nuestro descanso, a nuestra Geulá Shlema. Buen día. Buen día y Chag Sameach.